Bueno, como sabéis, el tema de la PAC, que evidentemente para vosotros es un tema fundamental, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque ojalá no hubiera que hablar de ayuda y todos los ingresos vinieran del mercado a un precio que no hiciera falta, pues que un 25 o 30% de los ingresos provengan de la actividad e incluso más en el caso del olivar, ¿no? Pero bueno, estas son las reglas con las que jugamos, reglas que van cambiando continuamente y que bueno, en cada reforma pues nos meten un poco más de objetivos distintos o con más esfuerzo, porque al final se resume en que al final siempre te piden más, incluso con menos dinero, como ocurre también en esta nueva reforma. Como sabéis, la reforma, de esto llevamos hablando mucho tiempo, esto no va... Por aquí. Esta reforma que hay actualmente de la PAC, que se está finalizando, aunque quedan todavía normas importantes que aprobar, comentábamos antes que empezó a hablarse en noviembre del 2017, o sea que son prácticamente pues 5 años de discusión para finalmente va a entrar a partir del 1 de enero del año que viene. O sea, la PAC que acabáis de hacer ahora en esta semana es la última de este periodo. A partir del 1 de enero del 2023, la próxima PAC, jugaremos ya con el nuevo marco. Actualmente, bueno, pues lo que es la normativa, digamos, como sabéis es que hay normativa de Bruselas, normativa nacional, normativa autonómica, pues prácticamente la normativa europea está hecha ya, está terminada, pero, digamos, como esto cambia algo con respecto digamos, a la PAC actual, esta PAC nueva se va a caracterizar, uno de los aspectos que los caracteriza, de los más importantes, es que en esta PAC le han dado más subsidiariedad, digamos, le han dado más poder a los Estados miembros. Bruselas lo que ha dicho es, a partir de 2023 y hasta 2027, yo quiero que me logréis a los Estados miembros, a los distintos países, yo quiero que me logréis unos objetivos concretos, objetivos de tipo económico, objetivos ambiental y objetivos de tipo territorial y social. Y para llegar a esos objetivos os dejo, digamos, un poco de manga libre en el sentido de que cada uno me proponga cómo quiere llegar a esos objetivos. Con lo cual, ¿en qué se resumen? Que bueno, que al final la PAC que hasta ahora se hacía en los distintos países de la Unión Europea, pues se parecían aproximadamente en un 80, en un 90%. A partir de ahora se tiene que llegar a los objetivos que quiere Bruselas, pero lo que es los instrumentos que va a utilizar cada país, pues en muchos casos se van a parecer en muy poco. Con lo cual, pues en resumen, aquí importan más las decisiones que se tomen a nivel nacional que lo que se vaya a tomar en Bruselas, ¿no? Entonces, España, el Ministerio presentó el día 29 de diciembre un documento que es lo que se llama el Plan Estratégico de la PAC para 2023-2027, que en definitiva es un documento de 5.000 páginas en el cual le dice qué es lo que quiere hacer España en la PAC o cómo va a aplicar la PAC del año 2023 al 2027. Eso, como digo, se presentó a finales de diciembre, Bruselas ya lo ha analizado y hace pues un par de semanas contestó a España con una carta con una serie de observaciones de lo que le gusta y sobre todo lo que no le gusta. Y por tanto, ahora España tiene que presentar otra vez el mismo documento, pero con las modificaciones de lo que le ha pedido Bruselas. Os digo, bueno, fundamentalmente Bruselas, las observaciones que ha hecho son fundamentalmente de todo un poco, pero a grosso modo, sobre todo en el tema verde, el tema ambiental, quiere que se sea más exigente en algunos aspectos. En lo que comentaremos ahora, una nueva ayuda que hay, el pago redistributivo, pues también sobre todo que explique mejor, porque entiende que no ha explicado muy bien en qué se basan esas ayudas. Y hay un aspecto, por ejemplo, que ahora comentaremos, que es las ayudas al olivar tradicional, que se iban a hacer de una forma, a través digamos, de las organizaciones de productores,
digamos, normalmente a través de las cooperativas, una ayuda que iba a ir a través de las cooperativas y que finalmente, pues, Bruselas ha dicho bueno, que no encaja de la forma que la ha explicado España, con lo cual ahora comentaremos cómo finalmente parece que se va a establecer. Por tanto, una característica fundamental, el Estado miembro va a tener mucho más poder que antes a la hora de configurar la PAC. Por otro lado, evidentemente, la forma de gobernar esta nueva PAC, que es, como digo, el presentar un plan estratégico en el que yo digo qué voy a hacer en España, y cada país pues, habrá dicho lo que quiere hacer en cada país. Y luego también, fundamental, aunque estamos acostumbrados ya en las últimas PAC, que cada vez hay más importancia del tema verde, pues ahora se incide mucho más en el tema verde y además se exige que al menos el 40% de las ayudas vaya a través de requisitos ambientales y de mitigación de cambio climático, el 40% del total de la PAC. Bien, los aspectos fundamentales digamos, de forma práctica, que es los aspectos fundamentales de la nueva PAC, ¿no? Bueno, por un lado está el tema del agricultor activo, de la definición de agricultor activo, que es, bueno, quién va a cobrar las ayudas, qué requisitos tiene que cumplir. El modelo a implementar, o sea, las regiones, los derechos, la convergencia, un poco ahora mismo pues estamos cobrando a través de los denominados derechos de pago básicos, cómo se van a convertir ahora. Complemento de jóvenes, que es, bueno, una ayuda adicional que tiene durante 5 años los agricultores jóvenes. Los límites por explotación, la famosa modulación de las ayudas y limitaciones por explotación de las ayudas, los techos por explotación y la nueva ayuda del pago redistributivo, que ahora explicaremos. Un aspecto fundamental, que es la nueva arquitectura medioambiental, sobre todo lo que ya estáis escuchando por ahí desde hace tiempo, los famosos ecoesquemas, que van a sustituir al pago verde que cobráis ahora mismo. Las ayudas acopladas, el pago específico del algodón, que existen ahora también. Las intervenciones sectoriales, que esto, bueno, ahora lo comentaré, pero es lo que estaba comentando sobre el tema de las ayudas a olivar a través de la cooperativa. Y desarrollo rural, bueno, pues desarrollo rural, aquí no hay muchos cambios, aquí hay más aspectos formales que de contenido, y de desarrollo rural, cuando hablo de desarrollo rural son, bueno, pues que van a seguir habiendo ayudas para la instalación de jóvenes agricultores, para la modernización de explotaciones, para la mejora de regadío, para las mejoras estructurales dentro de la agroindustria, de las cooperativas, de otro tipo de industria, para el tema de los grupos de desarrollo rural en las distintas comarcas, en fin, un poco el esquema, las ayudas agroambientales, las ayudas a agricultura ecológica, o sea, todo esto entra del concepto de desarrollo rural, que eso va a seguir también en el futuro, si bien ahora, como era con la nueva configuración esta del plan estratégico, pues el plan estratégico es uno por país y el desarrollo rural se gestiona en cada una de las comunidades autónomas. Hasta ahora, Andalucía gestionaba su programa de desarrollo rural para financiar estas ayudas que he comentado, desde instalación de jóvenes hasta la modernización de regadío, etcétera. Ahora se ha conseguido que cada comunidad autónoma va a seguir gestionando su programa de desarrollo rural. Lo único que cambia es que Andalucía, por ejemplo, antes tenía, digamos, una negociación directa con Bruselas y ahora tiene que pasar a través del Ministerio. Andalucía, Ministerio, Bruselas, ¿no? Entonces no sabemos si eso al final, que parece una cosa que es más bien administrativa, pero al final no lo es, porque lo que interesa es que las cosas se arreglen rápido, si no se aplican más tarde, y al final el que sufre es el que finalmente le tiene que llegar la ayuda, ¿no? En cuanto a la organización común de mercado, o sea, lo que es la PAC dentro de la parte de mercado, pues desgraciadamente tampoco hay nada nuevo, porque cada vez, pues como sabéis, la PAC ha ido olvidando más los mecanismos de regulación de mercado y demás, y bueno, lo único que seguirá es lo que es el almacenamiento privado, el almacenamiento público, de la forma que lo conocemos actualmente, ¿no? El esquema de estas tartas, digamos, viene de un poco para que veamos cómo comparativamente de dónde veníamos a lo que se pretende a partir de ahora, ¿no? La PAC de enero 2013 estaban los primeros derechos, que eran los que se conocían como derechos de pago único. Entonces, lo que era la PAC estaba dividido entre la parte que iba a derechos de pago único y el resto era para las ayudas acopladas, pero el 89% se dedicaba a los derechos. En el 2015, la última reforma, que es la que ha terminado este año, pues ya cambió y los derechos, se aportaba menos dinero a los derechos, pero
se complementaba con lo que era la ayuda, el pago verde, el greening, que es ese dinero que aproximadamente es un tercio del total, o sea, del derecho más el greening, un tercio es el pago verde o greening. Y después había un 2% que se dedicaba a jóvenes y un 12% a las ayudas asociadas. Y ahora, pues el nuevo esquema pues sería dedicar un 48% del presupuesto total de España, que son en torno a unos 5.000 millones de euros anuales, pues el 48% se va a dar en forma de derechos que ahora, pues, para ir complicando más la cosa, antes se llamaban derecho de pago único, ahora se llaman derecho de pago básico, y ahora, para complicarlo un poquito más, derechos de ayuda a la renta básica, a la sostenibilidad. O sea, no sé, dejarse derecho y punto, ¿sabes? Porque es que si no, el 48% iría a esos derechos, el 12% iría al pago redistributivo, que bueno, el pago redistributivo, ahora lo comentaremos con más detalle, pero bueno, el pago redistributivo al final es quitar un 10% de lo que va a los derechos, de lo que iría a los derechos, quitar un 10%, que eso se quitaría a todo el mundo, pero ese dinero, una vez que se recoja a todo el mundo, que sería, a nivel individual, se le quitaría un 16,67 del valor medio de la comarca donde está, es un dinero que se le quita, se forma una bolsa y luego se reparte, pero ya habrá gente que reciba menos de lo que le han quitado y habrá gente que reciba más de lo que le han quitado. Se le quita a todo el mundo por igual y se redistribuye de forma diferente, dependiendo, como vamos a ver, en un ejemplo que es donde se ve más claro el caso del pago redistributivo. Después habría un 3 y pico % que va a ir a ayudas acopladas, jóvenes, que sería un 2%, el complemento de jóvenes, y un 3% para la intervención sectorial. Bien, primer punto, ¿quién va a recibir las ayudas? Pues el que cumpla la definición de agricultor activo, que ya existe ahora, ya existe la definición de agricultor activo, lo que pasa es que ahora cambia el sistema. Hasta ahora, hasta este año, ¿qué os han pedido para poder cobrar las ayudas de la PAC? Pues que de vuestros ingresos agrarios, cuando hablo de agrario es lo que cobráis de ayuda, lo que cobráis de la venta de la aceituna y lo que cobráis, en casos concretos, de indemnizaciones de seguros agrarios. Esos tres conceptos son los ingresos agrarios que cada uno tiene, ¿vale? Pues de ahí lo que exigían es que al menos el 20% de esos ingresos agrarios fuese de la venta de aceituna. Dicho de otra forma, que no más del 80% fuera de ayuda. Eso es lo que hasta ahora, hasta este año, se ha estado exigiendo. A partir del año que viene, ¿qué es lo que van a exigir? Pues van a exigir que para poder justificar que eres agricultor activo y, por tanto, poder cobrar las ayudas de la PAC, tienes que justificar tres cosas, una de las tres. Primero, el que cobre menos de 5.000 euros de ayuda, ese entra ya como agricultor activo sin tener que justificar nada. El que cobre menos de 5.000 euros de ayuda entra directamente a la definición de agricultor activo. ¿Puede justificarlo también? Ya nos vamos a los que cobran más de 5.000. Pues tendría que justificarlo. Si es persona física el titular, puede justificarlo. O bien indicando que estado de alta en la Seguridad Social Agraria, y aunque ahora en el texto que ha mandado a Bruselas ponen en la Seguridad Social por cuenta propia, estamos indicando que no debería ser cuenta propia, debería todos los autónomos, sea cuenta propia o no sea cuenta propia, que como sabéis, pues en definitiva, al final la gente conoce cuenta propia no, pues, según lo que paga de unos 200 y pico y el otro 200 algo más. O sea que entonces en eso estamos porque está mal contemplado, pero bueno, ayer mismo nos decían del Ministerio, y esto ni se lo he comentado al Mercedes, no me he acordado, de que bueno, va la cosa bien porque parece que sí, que le ha convencido el informe, que precisamente me lo pasó Mercedes y por fin se han enterado y parece que sí, que finalmente si hace falta se corregirá la redacción y se pondría, pero bueno, hasta que no esté escrito, no sé. Pero en definitiva, yo voy a poder justificar, si soy persona física, el que pide la PAC, puedo justificar, o bien justificando que estoy dado de alta en la Seguridad Social como autónomo, o
justificar que, si no estoy dado de alta en la Seguridad Social, pues puedes justificarlo de todas formas, justificando que al menos el 25% de mis ingresos totales, y ya no estoy hablando de ingresos agrarios, ya estoy hablando de ingresos totales. Ahora me van a ver si tengo un piso arrendado, lo que cobro por el piso, si tengo una pensión, lo que cobro por pensión, si tengo un sueldo, lo que cobro por el sueldo. Entonces, ahora me van a contar los ingresos totales. Pues de esos ingresos totales, al menos un 25% tienen que venir de los ingresos agrarios. O sea, de todo lo que yo cobre, de todo, al menos el 25% tiene que ser de la suma de venta de productos, más las ayudas, más, en su caso, las indemnizaciones por seguros agrarios. Si eres persona jurídica la que pide la PAC, pues entonces no vale lo de la Seguridad Social, sino que directamente tienes que justificarlo. La única forma es justificar que el 25% de los ingresos de esa sociedad, del total de los ingresos de sociedad, son agrarios, ¿vale? Eso sería la nueva definición de agricultor activo. Esto hay que tener en cuenta que se va a hacer en el 2023, el primer año, y ojo, porque los datos que me van a tomar son los que tengo últimos, que son los del 22. O sea, aunque ya estamos hablando con el Ministerio de hacer el primer año, bueno, pues que puede haber más de una sorpresa a la hora de hacerlo, porque no lo cumpla, y bueno, que haya algún tipo de excepción. Pero ahora mismo no hay contemplado ninguna excepción. Para el año que viene se calcularía que cumples esa ratio del 25% de ingresos agrarios sobre los ingresos totales basados en los datos últimos de declaración de renta, que son los del año, o del impuesto de sociedades, que son los del año 2020, los de 2022. A la besería que hay en el olivar, concretamente. Claro, esos son de los aspectos. Bueno, a ver, entendemos que igual que el tema de casos excepcionales y demás, pues te tendrían que tener en cuenta. Nosotros hemos transmitido cualquier cosa de, bueno, la sequía, o sea, es que son muchas cosas por las que los ingresos se te pueden bajar muchísimo de un año a otro. Siempre ha habido la posibilidad de que si un año mi tiro de los ingresos que he declarado el año anterior y ese año no lo cumplo, pues que se pueda tener en cuenta el inmediatamente anterior. Bueno, pues si me coge el año de bajo producción, que me tiren del siguiente. O sea, eso es la letra pequeña que no está puesto todavía, pero que entendemos que en el momento de hacerla, y ya de hecho ya nos van a empezar a convocar a partir de finales de mayo para esas reuniones ya de la letra pequeña, que es lo que en verdad me preocupa, o sea, porque, a ver, me preocupa la letra grande que salga, pues que perdemos dinero, que seguramente vamos a perder dinero si no hay cambio. Pero después me preocupa también la letra pequeña, porque, bueno, a ver si ahora yo no entro encima como agricultor activo, a ver si es que no es que vaya a cobrar menos, es que no voy a cobrar nada, ¿sabes? Entonces yo creo que hombre, que son cosas que otras veces se han arreglado, en esa letra pequeña se ha arreglado mediante eso. El agricultor activo, cuando tenía problemas para justificar en la actualidad con el último año, pues se ha podido tirar del año anterior. Le habíamos comentado en un momento determinado que se tomara una media, porque al final el campo tiene que ir con media, pues la media de los últimos 3 años. Lo que pasa es que en eso el Ministerio no los quiere mucho porque es más complejo, porque ya tienes que pedir datos de 3 años y cruzar con Hacienda de ingresos de 3 años, porque al final todo esto se cruza con Hacienda. Entiendo que estos casos, que además es el típico que sale, el de la besería y demás, bueno, que sí que se contemplarán, pero bueno, cada cual pues tiene que ir viendo, por ejemplo, para el año 2023, pues que los datos del 2022 sean, no me vaya a meter la pata en el año 2000. Hay muchísimas dudas sobre este respecto, y dudas que incluso el Ministerio no las tiene salvadas, y por eso es lo que queremos ya, que termine esta fase de Bruselas, de las grandes cosas, y no ya a las cosas que nos preocupan, por ejemplo, qué tipo de ingresos son los que van a tener en cuenta, el tema hay una cosa que es la lista excluida, que sigue, que también entra en la definición de agricultor activo, que es todo aquel que tenga una actividad de que llaman excluida. ¿Qué son actividades excluidas? Pues hay muchos códigos del SENAE o del impuesto de actividad económica que se consideran actividades excluidas. Hay mucho, pero en verdad, de lo que nos afecta al sector agrario, prácticamente el 98%
de los que se pueden ver perjudicados son el índice de actividad económica destinado al sector inmobiliario. O sea, todo el que arrienda algo, ojo, rústico o urbano, entrarían como ingresos y es del sector inmobiliario, y eso es una actividad excluida. Entonces, lo que te dice es que todo el que está en una actividad excluida, ese entra en una lista negativa y automáticamente no es agricultor activo. ¿Qué ocurre? Que una vez que entra en esa lista negativa, te van a dar la opción a salir de ella, que ocurre también en la actualidad. Y entonces, si tú demuestras que el 25% de los ingresos totales, aunque tengas actividad excluida, te vas a salvar, o sea, te vas a salir. Pero bueno, ya ocurre en la actualidad también con el tema de las actividades excluidas, y al final lo que sí, te sale, al final te consideras agricultor activo, pero tienes un periplo de incidencia y de corregir y tal cual, que al final, pues bueno, cobra más tarde que nadie, ¿eh? Hasta ahora se están solucionando todos los casos, pero es verdad que hay casos luego en pago y demás. Pero esa parte es la que queremos ver con más detenimiento con el Ministerio, pues bueno, para que la definición esta de agricultor activo, pues, o sea, no sea una casuística que eche a mucha gente del sector, porque es que puede echar a mucha gente del sector. O sea, de hecho, imaginaros si no ponen el tope de los 5.000 euros, hubiera mandado del sector muchísima gente fuera, porque nada más que, por ejemplo, el tema de jubilados, es que lo echa fuera, bueno, echa fuera, y aquí en esta zona no tanto, pero te vas a Jaén, a la zona de Jaén, y allí te echa, vamos, nosotros hacíamos los números y salían de los 235.000 agricultores que piden la PAC, se podían ir tranquilamente en torno a 110, 120.000 fuera. O sea, imaginaros la cantidad de gente que hay que están por debajo de los 5.000 euros, y además incluso no los 5.000, por debajo de los 1.000 euros. Esos irían todos fuera, ¿sabes? Pero bueno, estas son las circunstancias que está, ya digo, falta mucha letra pequeña. La pregunta que hace, yo entiendo que eso no debe de haber problema, Hombre, evidentemente cada caso es muy particular, porque claro, independientemente de la besería, si yo mis ingresos prácticamente el 90% son agrarios, no me va a influir la besería. Ahora sí se verá afectado el que aparte de ingresos agrarios tenga otros ingresos que un año le suponga el 40 y el año de la besería le suponga el 80. O sea, si yo tengo una tienda de ultramarinos, ¿sabes? Y tengo olivar, pues a lo mejor normalmente del olivar tengo el 60% y el 40% de la tienda. Pero es que a lo mejor el año de besería, lo de la tienda me supone el 80 y el 20 el olivar, ¿sabes? Y además teniendo en cuenta que esto es más complejo todavía, porque que es lo que hemos transmitido muchas veces al Ministerio. Estamos hablando de ingresos agrarios, de ingresos totales. Claro, es que ingresos no es beneficio. Es que yo puedo tener un negocio en el cual tenga muchos ingresos, pero después tenga muchos gastos y por tanto tenga poco beneficio. Sin embargo, aquí está perjudicando a aquellos negocios donde se tengan muchos ingresos, aunque luego a lo mejor tenga menos beneficio que otros. La verdad que yo creo que aquí el Ministerio se ha complicado la vida porque, entre otras cosas, esto que ha montado el agricultor activo no era obligatorio por Bruselas. No era obligatorio por Bruselas. Aquí cada país va a poner lo que quiera. Y hubiera valido, por ejemplo, en decir, bueno, pues es agricultor activo en España el que esté dado de alta en el registro de explotaciones agrarias y forestales de Andalucía, el REAFA, que existe y que prácticamente todos tienen obligación de estar en el REAFA. Con eso, Bruselas no te iba a decir que no. Y aquí pues, nos hemos inventado aquí las historias. Yo qué sé, por ejemplo, en Francia el criterio que han tomado es agricultor activo, allí se jubilan, la edad de jubilación es los 67 años, pues si tiene 67 años, al final lo que se le ha dicho es, usted ya no es agricultor activo, pero tiene la opción de, seguir siendo agricultor activo si renuncia a la pensión. Y si no renuncia a la pensión, pues entonces no eres agricultor activo. O sea, dicho de otra forma, cuando llega a los 67, ¿qué quiere? ¿La pensión o la PAC? Pues evidentemente lo tendrá claro en función de lo que cobre de cada cosa. Entonces, pero lo que quiero decir es que en cada país se complica a uno la vida lo que quiera. Y aquí el problema que nosotros vemos es que la complicación, porque actualmente el agricultor activo, la definición que hay ahora mismo, pues al final pues se cumple, con más retraso, con menos retraso, pero se cumple. Pero el problema está en que lo que ha originado son muchas incidencias, porque al final son temas administrativos que hay que cruzar con Hacienda, que tal, y eso es lo que enmaraña más todavía.
Entonces, esta definición de agricultor activo, donde ya no solo te van a cruzar con los ingresos agrarios, sino con los ingresos totales, en los cruces con Hacienda va a ser más complicado. Entonces va a traer más incidencia al agricultor. Y eso es lo que nos queríamos quitar de lo alto. La definición que hemos defendido en Andalucía, todas las organizaciones agrarias, las cooperativas y la Junta de Andalucía, es que no se viese la definición de agricultor activo, sino de agricultura activa. O sea, que la tierra se siembre, se cultive. Es que con esta definición de agricultor activo yo puedo estar dado de alta en la Seguridad Social, yo lo que tengo es 200 hectáreas y no la siembro. Y soy agricultor activo. Y uno con 20 hectáreas que esté dando empleo, que no sé cuánto, no va a ser agricultor activo. Porque tenga un sueldo de otra cosa o porque tenga pues un 2 pisitos que tengo arrendado. O sea, entonces, es lo que no entendemos, ¿no? Y además que la agricultura activa, el que hace agricultura, además hay una... Bueno, es más, de las observaciones que ha hecho el agricultor activo en Bruselas a lo que ha presentado España, fijaros la única objeción que le ha puesto, y es que se asegure que no hay discriminación y puede cumplir la definición de agricultor activo aquel agricultor que decida no sembrar, pero mantenga medioambientalmente la tierra. O sea, que se asegure que al que no produzca pueda llegar a ser agricultor activo. O sea, bueno, nos parece una definición un poco totalmente antagónica a la necesidad incluso de ahora de producción agraria y demás, ¿no? O sea que, en fin, esto en cuanto a la definición de agricultor activo. En cuanto al tema de las regiones, bueno, de las regiones me refiero a los derechos. Ustedes tenéis unos derechos ahora que en la comarca de Estepa, pues estáis en la región, en el olivar, estáis en la región 18.2, que es la región a la que pertenece la comarca de Estepa. Todos los municipios de la comarca de Estepa están en la 18.2. Estamos en la 18 porque hay 50 regiones actualmente. De esas 50 regiones vamos a pasar a 20 regiones. Por lo tanto, ahí va a haber un cambio de 50 a 20, hay una reducción. ¿Cómo se hace esa reducción? Pues esa reducción se hace fusionando de las actuales. Entonces, si vemos, por ejemplo, en la 21, en la en la 18.2, en Leñoso, ¿vale? En los cultivos permanentes, olivar, de aquí de la comarca. Veis, hay uno que señalo aquí, la 18.2, ¿vale? Está en amarillo, ¿eh? La 18.2 es donde está la comarca de Estepa. Entonces, ¿cómo convierto 50 regiones en 20? ¿Qué se ha convertido? Pues que la 18.2, en la que está en Estepa, se va a unir, va a cobrar lo mismo, el valor medio de esa comarca 18.2 se ha unido a la 12.2, a la 13.2, a la 17.2 y a la 19.2. Entonces, de esas 5, convierto en una, que es en la 3.2, que es en la que a partir de ahora vamos a estar en Estepa, en la 3.2. ¿Qué ocurre en esa fusión? Pues que, como van a sumar la de la 12, 13, 17, 18 y 19, la 12 es la que ahora tiene importes más bajos y la 19 la que tiene importes más altos. Entonces, como me van a fusionar, pues la que más va a perder de esas 6 va a ser la 19, que es la que tenía los importes más altos, y la que va a ganar es la 12, porque voy a cobrar ya igual que cobraba la 19. O sea, me van a fusionar. Entonces, en esa fusión que se hace, dependiendo de dónde te toque, si te toca lo de arriba o te toca lo de abajo, sales ganando o sales perdiendo. Eso, vamos, las que están en amarillo las que he puesto en amarillo son las distintas comarcas de Estepa para cada tipo de cultivo. La que hemos comentado es la 18.2, que es la de olivar. En la de secano, pues es la 11.1. Ahí, por ejemplo, ahí sí hay un beneficio importante porque la 11.1 en herbáceos de secano, en la comarca de Estepa, se va a fusionar con la 10, pero se va a fusionar con la 12, con la 13, con la 14 y con la 15. O sea, va a salir favorecida en esa media. En el herbáceo de regadío también se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque está en la 21, en la tierra calma de regadío, se va a unir con la 21, con la 22 y con la 23, con lo cual gana. Sin embargo, en cultivos permanentes, en olivar, ya ahí no gana, vamos, no es de las que pierdan más, de las fusiones que pierdan más, pero tampoco, evidentemente pierde, porque está en la más alta de las 5 que unifica, ¿no? Y bueno, luego en los pastos, que hay poco, pero en los pastos prácticamente se queda igual, hablando de la comarca de Estepa.
Este sería el mapa de la parte de cultivos permanentes de olivar. Vamos, cuando yo hablo de olivar, es lo mismo olivar que almendro, que cualquier cultivo permanente, cobraría igual. Entonces, pues vemos ahí que el rosa más claro es el que cobra menos, y a medida que veis el color más oscuro, pues son los olivares que más cobran, ¿vale? Bueno, si nos vamos a los que más cobran, está en la zona de Jaén, sobre todo, bueno, pues la zona de la Loma, que es de las más que cobra ahora, pero es de las que más pierden ahora. ¿Por qué? Porque en las que están, al fusionar, es de las más altas, con lo cual es la que cede a las que están por debajo. O sea, la comarca de la Loma es la que más pierde en olivar, pero bastante, vamos. Luego, bueno, seguirá las nuevas medias. O sea, si ahora tenemos la comarca de Estepa, pues creo que estaba, bueno, después salía en algún ejemplo, creo que estaba en 330 euros el derecho, la media, O sea, que aquí sabéis que todo el mundo no tenéis 330 euros. Hay gente que tiene 320, hay gente que tiene 300, hay gente que tiene 400. O sea, hay gente dentro de la misma comarca, la comarca de Estepa, que está por encima de la media o por debajo de la media. Y sabéis que desde que empezó la PAC en el 2015 ha habido lo que se llama la convergencia, que desde el primer año, fijándose en la media de la región, si tú estabas por encima de la media ha ido bajando, y si estabas por debajo de la media ha ido subiendo, ¿vale? Ese proceso, ya con la nueva media que va a haber la región, va a seguir a partir del 23. O sea, el bajón, digamos, de la comarca del derecho no se va a hacer en el primer año, sino que el que esté por encima de la media va a ir bajando poco a poco, va a seguir bajando poco a poco, y el que esté por debajo de la media nueva va a ir. Lo que pasa es que, claro, la diferencia ya es distinta, porque la media no es la misma que antes, pero bueno, que el sistema es exactamente el mismo. Lo que vayas a ganar o lo que vayas a perder va a ir de forma progresiva, y lo que se pone es que en el año 2026, ya en el caso de la comarca de Estepa, pues todo el mundo en la comarca de Estepa, en olivar, nadie puede cobrar ya menos del 85% de la media de la comarca de Estepa. O sea, cuando llegue el año 26, todo el que está en Estepa, como mínimo, tiene que estar cobrando el 85%. Si no, se lo van a subir hasta el 85%. ¿Y las regiones se van a seguir manteniendo que sí? Hay regiones que son de la 11.1, pero son de uso olivar. Vale, es importante. A ver. Seguramente, salvo que haya cambio, porque el Ministerio quería incluso todavía cambiar el año, pero ahora mismo está pensando en el año 2020, si yo tenía, por ejemplo, coger el 2020 como referencia para el uso de la tierra. Entonces, si yo tenía en la 21 en riego, en la comarca de Estepa, y era de tierra calma, o sea, tierra de cultivo, si yo he puesto olivar en el año 2019, bueno, o en secano, me da igual, secano o riego, tierra calma que he pasado a una plantación de olivar en el año 2019. El año que me coge de referencia, ya esa está de olivar. Con lo cual, para la nueva PAC, el 2023, aunque yo el derecho ahora lo tengo todavía en calma, en tierra calma, voy a entrar en el olivar en el 2023. Ahora bien, si yo tenía tierra calma y yo he puesto el olivar en el 2021, o lo he puesto este año, yo, aunque tenga olivar, voy a seguir cobrando en la región de tierra calma. Va a seguir siendo región. Efectivamente, porque había que coger un año de referencia. La otra vez se cogió 2013 y ahora, en teoría, se va a coger 2020. El Ministerio quería coger 2021 porque estaba más cercano a la nueva PAC, pero ve que tenía problemas porque tenía que consolidar los datos y todavía no tenía los datos muy consolidados. Y después del 26, lo que se habla es que en el año 2025 se hará un análisis de la situación, que aunque en el 2026 se llegue al 85%, llegar al 2029 a un 100%. O sea, que ya todo el mundo en Estepa cobraría el mismo importe, toda la superficie de olivar, igual. ¿Qué problema hay? Que bueno, que esto lo ha dicho España, pero la PAC nueva termina en el 2027. Con lo cual tú ahora mismo no puedes decir lo que quieres hacer en el 28 o el 29, porque eso será si la nueva PAC, si están de acuerdo en ese acuerdo que había ahora o no, porque ya estaríamos en un marco totalmente distinto. Aunque, como está pasando ahora, posiblemente a lo mejor en esta PAC
pues se prorrogue un año o 2 más, igual que ha ocurrido ahora, que esta tenía que haber terminado en el 20 y ha terminado en el 22. Pero bueno, la idea es llegar al 100% en la misma. Ojo, que se ha logrado, afortunadamente, porque el Ministerio estaba por quitar los derechos. O sea, la idea era quitar los derechos. O sea, en julio del año pasado se decía por parte del Ministerio que los derechos eran una especulación, que tal y cual, que había que quitarlos, que es lo que estaba pidiendo Aragón, estaba pidiendo Castilla-La Mancha, tal y cual. Finalmente se van a mantener los derechos. ¿Qué ocurre? Que, hombre, si tú quitas los derechos, ¿qué ocurre? Bueno, por comarca de Estepa hay ya todo el mundo, como ya quitan los derechos, ya sería una ayuda a la hectárea. Y ya, pues, ya lo quitamos los derechos y ya cobran todas las hectáreas. Vale, sería a lo mejor más fácil, más lógico, más tal, muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que si yo abro, quito los derechos y entran todas las hectáreas, ahora hay como mínimo 7 u 8 millones de hectáreas que no tienen derecho. Entonces, si el dinero es el mismo y van a entrar 8 millones de hectáreas más, los que tienen ahora mismo derecho tendrían que darle a los 8, 9, 10 millones de hectáreas que se meterían en el sistema. Con lo cual, pues sería, a la bajada que tiene este cambio de sistema, sería una bajada ya brutal para el sistema actual. Bien, esto sería, bueno, el pago redistributivo, como lo he dicho antes, es un dinero que se quita a todo el mundo y luego pues se reparte ya de forma desigual en función de las hectáreas. A mí me quitan y luego ya a uno saldrán ganando y otros saldrán perdiendo. Ahora, pero mejor lo explico luego en un ejemplo que se va a entender porque es un poco el pago redistributivo. Bueno, es tan complejo que esto que os voy a comentar va a sufrir cambios, porque el propio Bruselas le ha puesto muchas observaciones porque incluso el pago redistributivo no lo entiende bien y quiere que se lo explique mejor y que cambie incluso algunas cifras. Con lo cual, voy a poner el ejemplo por las cifras que hay actualmente contempladas en lo que se ha mandado a Bruselas, pero que puede surgir cambios de aquí a que se apruebe. Bueno, va a seguir la Reserva Nacional. Como sabéis, hay un cupo de un dinero de la PAC que se guarda para la Reserva Nacional, que lo pueden pedir aquellos agricultores que no tienen derecho y que cumplen ciertas condiciones, fundamentalmente los jóvenes agricultores, los que inician la actividad siempre que cumplan ciertos requisitos, y bueno, aquellos casos de sentencia en el cual bueno, una sentencia que tenga que un juez diga que te corresponden X derechos, pues la administración tiene que darle los derechos. Entonces, eso lo cogen de esa Reserva Nacional. Va a seguir, se va a aumentar la casuística, pero bueno, vamos a ver a dónde llega el dinero de la reserva, porque van a seguir siendo prioritarios los agricultores jóvenes y nuevos agricultores y las sentencias judiciales, pero si hay dinero sobrante en la reserva, también se lo van a poder dar a aquellos agricultores que, por ejemplo, en Estepa tengan tierra de olivar y no tengan derecho. Pero recibirán esos derechos de la reserva siempre que haya todavía dinero disponible. O sea, si con el 3% que van a quitar para la reserva entran todos los jóvenes y entran todos los que inician actividad y las sentencias judiciales y todavía sobrará algún dinero, entonces se daría a esos casos que también tendrían una escala de priorización que te pueden pedir, bueno, pues sí, como no hay para todo, pues que sea explotación prioritaria, que sea algún requisito concreto, ¿no? Bien, los límites por explotación, bueno, pues en resumen, va a haber una limitación de ayuda. A partir de 60.000 euros de ayuda va a haber una modulación. Entre 60, el que cobre entre 60 y 70.000 euros le van a quitar un 25% de esa diferencia, de esa horquilla, de 60 a 70. A 70, 75, perdón. Luego, si cobra entre 75 y 90.000 te van a quitar un 50% de esa diferencia, y si cobras entre 90 y 100 te van a quitar el 85% de ese tramo de 10.000 euros últimos. Y a partir de 100.000 euros no cobrarías nada. Pero para hacer ese cálculo sí te van a descontar lo que es de mano de obra. Con lo cual la mano de obra, si yo cobro 70.000 euros de ayuda, pero doy 120.000 euros de mano de obra, no me van a quitar nada. Ahora bien, lo último ya que salió fue que el ministro pues, puso otro tope adicional de 200.000 euros. Ese tope adicional de 200.000 euros, ¿qué es? Pues que
si tú, una vez que a lo que cobras, le quitas la mano de obra y sigue cobrando 250.000 euros, pues te dejan en los 200.000 euros independientemente de la mano de obra que tengas. Es un segundo límite a las ayudas, ¿vale? Bueno, la ayuda complementaria a jóvenes va a seguir ahora, se ha cambiado algunos requisitos. Por resumirlo, un agricultor joven que cobre unos derechos de 200 euros, durante los 5 primeros años va a estar cobrando 400, porque te van a duplicar el valor de derecho durante los primeros 5 años de actividad y hasta 100 hectáreas. O sea que si yo soy joven, inicio la actividad pues durante 5 años y mis derechos son de 200, pues voy a cobrar, y tengo 200 hectáreas, en mis primeras 100 hectáreas voy a cobrar 400, voy a cobrar doble, y de las 100 a las 200 pues voy a cobrar 200, que es el valor de mis derechos, ¿vale? Y si es mujer va a tener un complemento del 10% adicional. Las ayudas acopladas. Bueno, las ayudas acopladas son ayudas que se siguen dando a la producción. Ustedes sabéis que Bruselas prohíbe las ayudas acopladas a la producción y por eso convirtió las ayudas en desacopladas, que son los derechos, que es una ayuda al titular, no por imposición de la Organización Mundial del Comercio a la Unión Europea y demás. Y entonces, pero sigue habiendo ciertas ayudas que están acopladas a la producción. Fundamentalmente son ganaderas, el 85% de las ayudas acopladas son a ganadería, y hay ciertos sectores, como el tomate para transformación, la remolacha, el arroz, el girasol, las leguminosas, que tienen ayudas acopladas. Esto prácticamente es lo mismo que antes, lo que pasa es que incluso se incrementa un poco la ayuda. El montante de ayuda para esos sectores se ha aumentado un poco. Bueno, un poco, de 573 millones a 692. Y aparte de esto, os dije que había una cosa que era la intervención sectorial. Intervención sectorial es un porcentaje que se coge, que eran 30 millones de euros, en el cual España puede utilizarlo en lo que llaman intervenciones sectoriales, en sectores concretos. Entonces, España iba a aplicar uno que es la ayuda, o sea, intervención sectorial para el olivar tradicional, ¿vale? ¿Cómo se daría esa ayuda? ¿Qué planifica el Ministerio? Pues se daría mediante el funcionamiento, no al agricultor, ojo, en el primer enfoque del Ministerio ha sido destinarla a intervenciones sectoriales, el olivar tradicional, a través de organizaciones de productores, copiando lo que se hace en el sector de frutas y hortalizas. Frutas y hortalizas, hay una cooperativa, se convierte en organización de productores de frutas y hortalizas, que bueno, no es una cooperativa, por ejemplo, lo tiene fácil, porque ya está reconocida como cooperativa y ahora lo que pide es el reconocimiento como organización de productores. El que no sea cooperativa y quiera hacer una OP, lo primero que tiene que hacer es o una cooperativa o una sociedad anónima o una sociedad limitada que luego pide reconocimiento como organización de productores. Entonces, esas organizaciones de productores en fruta y hortalizas, y sería lo mismo para lo que le ha planteado para el olivar tradicional, sería, pues yo creo un fondo operativo en el cual se nutre de hasta un 6% del valor de la producción comercializada por la cooperativa, de lo que comercializa la cooperativa, pues un 6%, y Bruselas me da otro 6%, el otro 50% me lo da Bruselas. Y con ese fondo operativo, pues puedo llevar a cabo ciertas inversiones. Normalmente, pues en fruta y hortalizas se utiliza para infraestructura de la propia cooperativa o de la sociedad, pero también se utiliza, por ejemplo, para pagar, por ejemplo, producción integrada en las explotaciones de esa cooperativa. También se utiliza para eso. O para temas de residuos, incluso si hay un acuerdo de los socios, por ejemplo, en las OP más pequeñitas, se hace, por ejemplo, hasta las plantaciones han entrado como dinero subvencionable de ese fondo operativo. Y este modelo es el que se ha querido aplicar con esta ayuda al olivar tradicional. Problema que se ha planteado desde Bruselas, que no le ven el encaje. ¿Por qué? Porque cuando hay una ayuda de intervención sectorial es para un sector, el olivar, vale, pues para el sector de olivar, no para dentro del olivar, el olivar que se considere tradicional, que además no está ni claro cuál es el olivar tradicional. Entonces, Bruselas ha visto que legalmente no se acogía al reglamento. ¿Usted me quiere dar una ayuda a intervención sectorial en el olivar? Vale.
pero que me diga, no para olivar, sino para olivar tradicional, que encima no hay todavía ni aprobado la definición de agricultor de olivar tradicional. El Ministerio lo que ha propuesto es considerar el olivar tradicional aquel que tiene hasta 140 árboles por hectárea y o un 10% dependiente. Antes hablaba de un 20, ahora de y o un 10% dependiente, y en el caso de la aceituna de mesa, 220 árboles por hectárea. Pero claro, ¿qué ocurre? Que como Bruselas no va a dejar, o sea, ve que no es legal esa ayuda, aparte que era un lío tremendo, o sea, nadie la quiere, porque no es por nada, sino porque no se puede gestionar. Porque yo, si tengo una cooperativa, yo no puedo empezar a discriminar, estos fondos los voy a nutrir, del cual yo tengo que poner 50%, en los socios y el otro 50% a Bruselas, tengo que hacerlo, pero discriminando a los socios, porque unos socios me cumplirán que tienen olivar tradicional y otros socios tendrán olivares que no son tradicionales. Entonces, la propia gestión era compleja y eso era la opinión común. En definitiva, la intervención sectorial de olivar no se va a aplicar. Y ese dinero se va a destinar a una ayuda ya sí que directa al agricultor. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que hablan, no sabemos el dinero exacto, pero ya el otro día en una reunión con el Ministerio nos dijeron que iba a ser algo menos de dinero, que serían 27,5 millones de euros, que la idea es que llegase a en torno a 500.000 hectáreas de olivar tradicional y, bueno, pues si haces las cuentas, 27,5 millones dividido entre 500.000 hectáreas te da una ayuda de 55 euros por hectárea. Es lo que sería la ayuda. ¿Qué ocurre? Que, claro, que ahora el debate que teníamos con el tema de olivar tradicional pues se va a hacer más complejo, porque si la intervención sectorial quería llegar con esa definición de olivar tradicional que he comentado antes, quería llegar a casi 2 millones de hectáreas, si quiero llegar a 500.000 hectáreas tengo que ponerle requisitos más exigentes, porque son cuatro veces menos de lo anterior y con 2,5 millones menos de euros. Entonces ahora yo creo que la discusión, que no hay nada por parte del Ministerio todavía, pero la discusión evidentemente va a estar, por un lado, en qué se va a considerar olivar tradicional, y segundo, que seguramente no me extraña que apliquen degresividad en las ayudas, modulación, para modular las hectáreas también. O sea, eso es lo que sabemos hasta ahora. Tenemos una reunión el día 25, supongo que darán algún detalle más porque ellos lo tienen que mandar a Bruselas a lo largo del mes de junio. Bien, bueno, la condicionalidad social es una cosa nueva que también se han inventado en esta PAC y es un sistema de cruce de información. O sea, ya no solo nos van a cruzar con Hacienda para el tema del agricultor activo, sino que ahora nos van a cruzar con la Seguridad Social, porque en el caso que haya algún tipo de infracción o sanción recogida en las directivas laborales y demás, pues también va a penalizar la PAC. Claro, esto en principio, hombre, no debe de mucho problema siempre que veamos qué es lo que van a cruzar. Esto, de hecho, dijeron que podía dejarlo para aplicarlo hasta el 2025, pero España ha dicho que no, que va a empezar a hacer el cruce con la Seguridad Social a partir del 2024. En fin, ya veremos cómo se aplica. Y luego, en el tema del modelo de ayuda, como decía, de la parte verde, pues la sustitución del pago verde que ahora mismo se cobra se va a sustituir por lo que llaman los ecoregímenes o ecoesquemas. Pero bueno, lo que es la nueva arquitectura ambiental de la PAC, pues se va a diferenciar con respecto a lo que ahora se aplica. Lo que tenéis a la izquierda es la arquitectura actual. ¿Qué requisitos ambientales tenéis que cumplir? Pues por un lado, la condicionalidad de las ayudas, que eso es obligatorio para cobrar las ayudas. Pues ahí está desde la quema de rastrojos, la no quema de rastrojos, el tema del laboreo, el tema de cuando se tiene riego, pues que se tenga caudalímetros y contadores, en fin, lo que ahora mismo se aplica en el tema de la condicionalidad. Después teníais, hasta este año como último, el pago verde, que no tendríais que, o sea, que en el caso de olivar no hay que hacer nada, porque mientras que la tierra de cultivo sí hay que dejar un barbecho, hay que tener al menos 3 cultivos cuando se tienen más de 30 hectáreas. En el olivar no había que hacer nada porque se consideraba que el propio olivar ya daba una contribución ambiental en cuanto a la captación de CO2 y demás, que
que justificaba la ayuda del pago verde. Entonces, el pago verde lo estáis cobrando sin requisitos, digamos, adicionales que hacer, y supone 1/3 del total de lo que cobráis de las ayudas. Y luego, pues están las ayudas agroambientales, que bueno, hay sectores que tienen ayudas agroambientales y otros que no. En el olivar, ayudas agroambientales, pues prácticamente los que tienen son las ayudas agroambientales de los olivares que vierten a cuencas vertientes, son los que siguen con ayuda, que uno de los principales requisitos era las cubiertas vegetales y que como veremos ahora, pues van a pasar a ser obligatorias para todo el mundo, si quiere cobrar las nuevas ayudas. Eso en cuanto a lo que es actualmente. Y ahora, en el nuevo esquema, pues va a seguir, en primer lugar, la condicionalidad, pero como veis, el cubo de la nueva condicionalidad es más alto que el de la condicionalidad que actualmente se aplica. Seguirán las que se formulen para este nuevo periodo a nivel de Andalucía, porque las ayudas agroambientales se hacen a nivel de comunidades autónomas. Si se va a hacer alguna para olivar o no se va a hacer para olivar, en fin, ya eso lo iremos viendo, cuáles son las que se diseñan para el nuevo periodo. Entonces, de las condicionalidades reforzadas, o sea, de lo que es obligatorio para todo el mundo, novedades importantes. Bueno, sigue todo lo anterior, pero hay algunas cosas que el cultivo permanente pues son importantes destacar, ¿no? Como novedades. A ver, uno bastante importante y que todavía pues habrá que ver cómo se desarrolla. Con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o servícola. Esto es por una ley de residuos y suelos contaminados que se aprobó, creo que el 8 o el 9 de abril, ¿vale?, de este año. ¿Qué se te viene aquí a la cabeza? Pues los restos de poda estarían prohibidos la quema. ¿Qué ocurre? Que hay ciertas excepciones que dice la norma, que fundamentalmente que sea por motivos fitosanitarios, pero claro, lo que habrá que ver hasta qué punto los motivos fitosanitarios se pueden generalizar o va a ser motivos fitosanitarios puntuales, concretos, de autorizaciones específicas, ¿no? En fin, esto es un tema que habrá que... porque aquí están mezclando todos los residuos sin valorar un residuo de otro. Están hablando de residuos prácticamente industriales con unos restos de poda, cosa que entendemos que no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, que desgraciadamente en esta ley de residuos y suelo contaminado pues se contempla de esta forma. Tendremos que ver cómo, yo por ejemplo ayer en Valencia me comentaban que en principio se iban a intentar de que los municipios dieran una autorización más o menos general para el municipio, con lo cual lo podemos encontrar con que si se diera ese caso, que no sabemos cómo se va a hacer en Andalucía, si se diera ese caso, a lo mejor Estepa la autoriza y a lo mejor Pedrera no. O sea, esto entramos ya en una guerra que sería difícil. Pero bueno, os lo comento porque es una novedad importante y ya iremos indicándolo pues en función que se vaya viendo cómo se desarrolla ese punto. Bueno, no labrar en la dirección de la máxima pendiente cuando la pendiente sea mayor o igual al 10%. La novedad es que antes era el 15 y ahora es el 10, ¿vale? En parcelas, bueno, esto es cultivos herbáceos, en cultivos leñosos, en pendiente igual o superior al 10%, habrá que poner una cubierta vegetal de anchura mínima de 1 metro. Esto estamos hablando de condicionalidad, o sea, esto es obligatorio. Pida o luego no pida las ayudas a los ecosquemas estos nuevos, O sea, obligatorio. Novedad, esto ya estaba antes, la cubierta vegetal era obligatoria. Lo que pasa es que hasta ahora este año incluido, son hasta pendientes del 15%, por encima del 15%, y ahora se baja al 10%. No se podrán arrancar pies de cultivo leñoso en recinto de pendiente igual o superior al 10%. Igualmente, esto ya existe, pero ahora es el 15%, por encima del 15%, y ahora es el 10%. Eso será así si no va a sustituir. Sí, lo va a sustituir, sí. Si va a sustituir, no tiene problema. Bueno, pero creo que tenía que pedir la autorización, no lo recuerdo ahora mismo, pero creo que tenía que hacer o autorización o una comunicación, que es distinto, porque autorización tiene que esperar a que te respondan, Pero que la diferencia con lo actual es que antes era a partir del 15 y ahora a partir del 10, ¿vale? Bueno, lo otro es de cultivos herbáceos, me lo paso. La diversificación de cultivos es para cultivos herbáceos. Sí, importante, el caso de que hay que llevar un cuaderno de explotación con un plan de abonado y unas normas sobre el empleo de purines y estiércoles, que ahora
se obliga también, en la zona donde está, creo que era la zona de contaminación de nitrato, pero ahora habrá que ver porque hay un nuevo Real Decreto que se tiene que desarrollar y va a tener, en el aspecto de la fertilización, va a tener más requisitos de los que actualmente hay con respecto a la exigencia de la fertilización. Y en cuanto al propio cuaderno, que el cuaderno de explotación, en el tema de fertilización habrá que ir implementándolo en el año 2024, aunque en el tema de plaguicidas, de fitosanitario, sí hay que hacerlo ya a partir de 2023. Ese es otro tema importante que ya iremos viendo cómo se va a desarrollar, pero que va a implicar mucho más burocracia y más difícil gestión, porque va a haber que ir informando de todos los tratamientos fitosanitarios, después también de los abonos y del plan de riego, en ese nuevo cuaderno de explotación, que además va a ser electrónico, que se va a ver y que va a haber que actualizarlo mensualmente. O sea, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucha gente que no tiene relleno el cuaderno de explotación y, lo rellena a lo mejor cuando va a tener una inspección de condicionalidad, y ahora va a pasar, y además no tengo que presentarlo en ningún sitio, sino que en ese momento es cuando lo he hecho. Y vamos a pasar de eso a que mensualmente tenga que hacer una actualización de todos los tratamientos, con la justificación del tratamiento, evaluación del tratamiento, el tipo de abono que utilizo, la composición del abonado. O sea, si leéis el proyecto de Real Decreto es bestial la cantidad de información que piden. Información que luego van a cruzar con el sistema que hay reto, que es el de registro electrónico de transacciones de operaciones de fitosanitario, que lo tienen los distribuidores, las cooperativas y demás. Van a cruzarlo con eso por si coincide la información del que ha vendido con el que ha comprado. O sea, dicho de otra forma, si he vendido un producto que es para olivar, pero me lo está utilizando en almendro, pues ahí va a saltar la alarma. Entonces, esto va a traer, lo primero que estamos diciendo en el Ministerio, esta norma, esta es de las primeras que se van a publicar, porque la idea del Ministerio es publicarla en el mes de junio, a lo sumo en julio. O sea, que esto la vamos a tener, que esperamos que cuando se publique, pues tengan en cuenta algunas de las alegaciones que hemos hecho, por ejemplo, de que la actualización no sea mensual, sino que sea como mínimo sea semestral, cada 6 meses, pues por tener un poco más de aire, porque es que si no... y además, esto se va a hacer en el mismo programa con el que se hace la PAC, con lo cual pues puede complicar también más el tema de la gestión de la PAC. La idea del Ministerio es que, a lo mejor no en el 2023, pero en el 2024, la PAC, esa es la idea que tiene en la cabeza ahora mismo, de que ya no va a haber que hacer la PAC, sino que ahora lo que va a haber es un sistema que es el Sistema de Información de Explotaciones, el SIEX, que es, yo no hago la PAC, y dice, no, a partir de ahora se va a hacer la PAC como la renta. Yo te hago el borrador, te lo mando y si estás de acuerdo, listo. Bueno, eso no es tan fácil. La declaración de la renta no es el campo. Pues primero, eso será, a lo mejor facilitará en los cultivos permanentes, pues sí, puede facilitar. Si yo tengo mis mismos olivos y tal, pues tú me puedes hacer borrador, pero si yo tengo tierra calma, ¿tú cómo vas a saber lo que yo voy a sembrar? O sea, ya es lo único que falta, que me diga también lo que tengo que sembrar. O sea, entonces, eso... En cultivos permanentes puede facilitar, sobre todo, explotaciones más pequeñas que no cambien absolutamente nada, pero tampoco creo, porque de todas formas tú vas a tener que revisarla, porque yo no me fiaría de lo que me dice el Ministerio que mi explotación tiene. Aparte, yo no hago la PAC en un momento determinado, pero yo voy a tener que estar, todos los cambios que yo hago en mi explotación los voy a tener que estar metiendo todo el año. Igual que meto el cuaderno de explotación todos los meses, voy a tener que meter todos los datos para que esté actualizado mis datos en el registro de explotaciones agrarias. O sea, yo difícilmente veo que esto, como pasa siempre, vamos a simplificar, lo que van a hacer seguramente se va a complicar más la cosa, pero vamos a ser positivos y intentamos que esto va a mejorar. Eso junto con el tema del monitoring, del satélite, que sabéis que ya está funcionando, y comentaba también, porque ahora vamos a ver que los ecosquemas, si quiere cobrarlo hay que dejar cubiertas vegetales. Entonces, si a mí me manda el borrador de la PAC diciendo que yo tengo olivo, ¿vale? Y yo tengo olivo igual que el año pasado. Si yo he metido alguna hectárea más, ya está equivocado. Ya tengo que modificarla porque he metido una hectárea más o he quitado una hectárea. Ya tengo que modificarlo. Pero además, los ecosquemas, que son cubiertas vegetales o restos de poda,
yo no sé lo que voy a dejar ese año, si voy a hacer una cubierta vegetal espontánea, sembrada, o voy a dejar los restos de poda, porque ese año me toca poda y no voy a dejar cubierta vegetal, sino que voy a dejar los restos de poda. Con lo cual eso tampoco lo sabe al hacerlo el borrador, con lo cual yo voy a tener que modificarlo, con lo cual modificaciones va a meter seguro. Pero bueno, para que sepáis que es la línea de trabajo que tiene pensado el Ministerio con respecto a la PAC, ¿no? Ahora, los ecosquemas, las ayudas que van a cambiar por el pago verde. Pues esos ecosquemas van a ser, va a haber 8 regiones distintas para los ecosquemas, ya no son las regiones que estamos hablando antes de los derechos, sino para el tema de los ecosquemas, que digo, es la ayuda sustituta del pago verde, y va a haber 9 prácticas que yo voy a poder hacer para cobrar los ecosquemas. Esas prácticas, el importe de la práctica será diferente según en la región que esté. ¿Las regiones cuáles van a ser? Pues 2 de pastos, que sería el pasto de la cornisa y Pirineo, o sea, la cornisa cantábrica, y pasto del resto de España. En tierras de cultivo va a ser una única región en toda España. Ya podéis pensar que si hay una única región de cultivo de secano para toda España y va a cobrar lo mismo en toda España, pues ya podéis deducir quién va a perder y quién va a ganar. Si yo ahora mismo cobro un pago verde en estepa de 160 euros, pues, y ahora resulta que, que me lo reducen, esos 160 me lo reducen a 70, ¿sabes? Y en Castilla-La Mancha, pues hay una comarca que cobraba 30 euros de pago verde. El de 30 va a subir a 70 y el de 160 va a bajar a 70. O sea, con lo cual, ya veis, el tener... Por eso decía que Andalucía, todo lo que sea reducir regiones, ¿por qué? Porque si yo distingo más regiones, distingo importes. Uno va a cobrar más que otro. Y teóricamente el más productivo cobra más que el menos productivo. Pero tampoco se va a dar eso en el caso, por ejemplo, del olivar, que va a ser al contrario. Es que aquí nos la dan por todos lados, ¿sabes? O sea, el hecho de que tierra de cultivo es secano, porque es que ya os avanzo que las pérdidas que va a haber en esta PAC, fundamentalmente, por ejemplo, en la comarca de Estepa, las pérdidas fundamentales de esta PAC va a ser parte por el cambio de regiones de 50 a 20 regiones, pero mayoritariamente las pérdidas van a ser precisamente del paso del pago verde a los ecosquemas. Ahí es donde vamos a perder de verdad. O sea, se pierden en las dos, por decir un cálculo, los cálculos que nosotros tenemos hechos para Sevilla, se pierden 10,5 millones prácticamente por el cambio de las 50 a las 20 regiones, pérdidas anuales, pierde unos 10,5 millones, pero por los ecosquemas va a perder 43 millones. ¿Sabes? O sea, 4 veces más, y después, bueno, podemos ver que todo el mundo no pierde igual. O sea, porque cuando yo digo que por ejemplo, se va a perder 10,5 millones por el cambio de las 50 regiones a 20 en Sevilla, si nos vamos a la comarca de la Campiña no va a perder 10, va a perder 15. Y me diréis, bueno, pero ¿cómo es que va a perder la Campiña 15 y Sevilla va a perder 10? Sí, porque hay comarcas de Sevilla que van a ganar y otras que van a perder. Y luego el sardo sale de que, como hay gente que gana y gente que pierde, pues la Campiña, por ejemplo, pierde 15 millones y en el conjunto de Sevilla pierde 10 porque hay ciertas comarcas que van a ganar algo, ¿sabes? Pero cuando nos vamos a los ecosquemas, todas las comarcas de Sevilla pierden. Ahí pierden todas. La que menos pierde es la Sierra Norte. Precisamente porque en el olivar, al tener más pendientes, van a cobrar más. O sea, entonces, y después las pérdidas individuales no es lo mismo el que cobra un derecho más alto que el que cobra un derecho más bajo. Lógicamente las pérdidas serán mayores. Pero, en definitiva, son estas 8 regiones, las 2 de pasto, una... bueno, yo he dicho una de secano, hay 2 de secano. Lo que pasa es que, claro, una de secano es, que el nombre hasta parece un poco ridículo, secano húmedo. Secano húmedo, o sea, que es que, claro, secano húmedo, es que yo creo que las palabras también un poco... O sea, secano húmedo, ¿cuál ha sido? Bueno, el secano húmedo es, igual que en los pastos, diferenciar la cornisa cantábrica. ¿Por qué? Porque la negociación política la han hecho en conjunto todas las comunidades de la cornisa cantábrica. Y este es un dinerito adicional que le dan a la cornisa cantábrica. Porque la tierra de secano de la cornisa cantábrica va a cobrar 25 euros más que el resto de secano. ¿Sabes? O sea, y en el pasto, pues pasa exactamente igual. Luego va a haber la tierra de cultivo de regadío, va a ser también una única región para toda España, con lo cual todos los tipos de regadío de España van a cobrar la misma ayuda. Y en el cultivo permanente,
olivar, almendro, todos los frutales y demás, la diferencia va a ser en función de la pendiente. Los ecosquemas van a estar en función de la pendiente. El que tenga de 0 a 5% de pendiente va a cobrar menos, el que tenga entre 5 y 10% de pendiente va a cobrar algo más, y el que tenga más del 10% es el que va a cobrar más. Ahora veremos algunos ejemplos. Bueno, esto, las prácticas, pues serían serían en los pastos. ¿Qué podría hacer el que tenga pastos? Pues pastoreo extensivo o siega sostenible. El que tenga tierra calma, pues puede optar o bien por la agricultura de conservación, siembra directa, o bien por rotación de cultivo con especies mejorantes, que es dejar un cierto porcentaje de la superficie en rotación y al menos un 10% tiene que ir con especies mejorantes, de la cual la mitad al menos tiene que ser leguminosa. Dejar áreas no productivas en tierra de cultivo, que serían más tierra vacía o tipos de setos y demás que se puedan tener en la finca, que contarían también como áreas no productivas. Y en el caso que nos importa más hoy, que es el tema de los cultivos permanentes, pues tú, para cobrar la ayuda en el olivar, tienes que o bien dejar una cubierta vegetal viva, bien espontánea o bien sembrada, la cubierta vegetal, o en vez de una cubierta vegetal viva, puedes dejar una cubierta vegetal inerte, que serían pues, los restos de la poda, ¿vale? Hay muchas dudas que irán aclarándolo. La anchura, cuál tiene que ser. Bueno, ya se nos han dicho que los fitosanitarios no se pueden utilizar, salvo en la línea de plantación. Bueno, en el caso de los inertes, de la cubierta vegetal inerte, de los restos de poda, pues nos surgen dudas porque claro, los cubiertos vegetales inertes te dice, tal como está ahora mismo escrito, redactado, te dice que los restos de cubierta vegetal inerte tienen que tener un volumen mínimo afín con los objetivos de la medida. Y claro, te queda aquí y dices, bueno, ¿esto qué me quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que un olivar podado al tercer año, que tiene menos restos, no tiene suficiente volumen, y el de 7 sí tiene. Y eso cuando me voy a enterar yo, cuando vayan a... Porque otro problema es que todos estos controles se van a hacer por satélite, ¿sabes? Que ya tendremos las incidencias, porque claro, el año que se deje cubierta no llueva y aquello no aparezca nada en el satélite, ya tenemos la liada. Pero es que además, ahora mismo, por ejemplo, en los restos de poda es una materia inerte que normalmente el satélite no lo detecta, porque el satélite lo que detecta es el índice de vegetación. O sea, entonces va a tener problemas también. O sea, ya veremos a ver los problemas que seguiremos teniendo con esto. O sea, por eso decía que lo de la renta nada, que ellos no saben lo que aquí va a pasar, vaya. Entonces, en el caso de los cultivos permanentes, ¿cuánto sería el importe? Bien, pues ahí hay un presupuesto, para los cultivos permanentes, por ejemplo, para menos del 5%, son las bandas verdes, las bandas verdes del cuadro. Veis CP, menos del 5%, cultivos permanentes, pues hay 73.200.000 euros. La superficie estimada, potencial, no estimada, potencial, sería 1.586.000 hectáreas. Ahí hablan coeficiente de penetración. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos estiman que de ese 1.586.000, he visto alguna risita por ahí y supongo que será por el nombre, el 1.586.000 de hectáreas potenciales de superficie, el Ministerio entiende que solo se va a coger como máximo el 80% de esa superficie. Con lo cual dice, como es el 80% de la superficie y tengo 73 millones, pues al dividirlo no por 1.586.000, que son a las que pueden llegar, yo digo que solo se va a llegar al 80% y ahora me sale un importe más alto por hectárea. Bueno, puede ser. Incluso puede ser que se acoja el 70 o el 50, pero también puede ser que se acoja el 100%, porque la gente va a querer cobrar. Entonces puede que se acoja el 100%. Es más, puede haber mucha gente que tengan derecho y que diga, a mí no me interesa hacer las cubiertas vegetales y no me acojo, pero ojo, los ecosquemas, a diferencia del pago verde, lo puede cobrar todo el mundo, incluido aquellos que no tengan derecho. O sea que si yo tengo 100 hectáreas de olivar y tengo 50 derechos, yo voy a cobrar 50 derechos, pero yo los ecosquemas los cobro por las 100 hectáreas. O sea que hectáreas que no tengan derecho
pueden cobrar los ecoesquemas. Y ya digo que hay bastantes hectáreas que están fuera del sistema, con lo cual, bueno, pues ha cogido este número del 80%, ¿para qué? Pues para que te salga que el olivar con menos del 5% de pendiente va a cobrar 71,63 euros por hectárea, el que está entre 5 y 10% de pendiente va a cobrar 124,59 y el que tenga más del 10% de pendiente pues va a cobrar 175,86. Ojo, si he puesto ahí una columna que sería, en el caso de que no se acoja al 80, sino que todo el mundo se acoja a la ayuda, pues esos importes ya no serían 71,63, sino que serían 57 euros. El de 124 sería 99 y el de 175 serían 140. Pero bueno, podemos andar entre uno y otro en esa horquilla. Pero hay que tener en cuenta una cosa importante. Aquí se va a aplicar también degresividad. O sea, supongamos que se aplica, que tiene razón el Ministerio y se acoge el 80%. Y yo estoy aquí en un olivar que tiene menos del 5% de pendiente. Me van a pagar 71,63. Pero ojo, a partir de la hectárea 16 me quitan un 30%. Con lo cual, hasta las primeras 15 hectáreas voy a cobrar 71,63 y a partir de la hectárea 16 voy a cobrar unos 50 y tantos euros. O sea, que entonces, ahora veremos algún ejemplo que evidentemente pues tiene, bueno, en cuanto a... Bueno, hay otra posibilidad en el olivar, que es dejar espacios de biodiversidad, pues que sería elemento no productivo, elemento del paisaje, setos, muretes, aspectos que, dicho de otra forma, aquí no nos lo vamos a encontrar. Están en zonas, digamos, menos productivas, donde hay zonas más setos, zonas emboscadas, y eso se puede encontrar, pero aquí es todo tierra buena y tierra agrícola de linde a linde, ¿no? Bien, en las cubiertas vegetales, bueno, más o menos lo he comentado, las cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, hay que llevar un cuaderno de explotación para las prácticas de las cubiertas vegetales. El manejo de las cubiertas solo podrá llevarse a cabo a través de medios mecánicos, siega mecánica o desbrozado. La aplicación de fitosanitarios solo de forma excepcional. Cuando dice solo de forma excepcional, estamos hablando de la calle, no de, por lo menos el Ministerio nos ha dicho que sí, que vamos, ya como prohíban también en la línea de plantación, vamos, en principio esto es para uso excepcional. O sea, en la calle no se va a poder utilizar fitosanitarios, salvo autorizaciones excepcionales por problemas fitosanitarios. La cubierta pues cubrirá una parte significativa de la proyección. Dime. ¿Refieres en la calle a la hierba que está en la calle? Sí, claro. Puede pasar como ahora, cuando estaba pensando, si no la puedes dejar pasar con un autorizador por la calle, pues ya entonces... No, hombre, no, que no trate en la calle. Que no se eche en visita en la calle. En la calle, efectivamente. Sí. La cubierta cubre una parte significativa de la anchura de la proyección de la copa. En pendiente mayores del 10%, la anchura será al menos 2 metros. Esto seguramente va a cambiar, porque esto es a lo que Bruselas le ha puesto observaciones, porque ha dicho, vamos a ver, las que tienen más del 10% de pendiente son las que más cobran, que cobran 3 veces más que las que están por debajo del 5%. Pero es que además esas que están por encima del 10% de pendiente, esas tenían obligación de dejar ya cubierta. O sea, es que ya, entonces, para poder justificar ese importe mayor y que se le dé a los ecoesquemas que están por encima del 10%, que están obligados ya de por sí a dejar cubierta, pues lo que hace es, bueno, pero es que se va a diferenciar porque se le va a pedir una anchura mayor de la cubierta. Por eso Bruselas no ve claro esa justificación y por eso digo que yo creo que va a haber cambio en el tema de la igual que, bueno, que por ejemplo el tema te impide, por ejemplo, el consumo del ganado, que aquí no tanto, pero por ejemplo en la sierra, pues el consumo a pico de las cubiertas, pues ahora mismo no se autoriza, supongo que se podrá autorizar. Bueno, fitosanitario hemos dicho que se pueda justificar al menos una vez cada 2 o 3 años, como creo que se autoriza ahora con las ayudas agroambientales en la zona de cuenca vertiente. ¿Por qué? Pues precisamente para evitar las inversiones de flora en la vegetación espontánea. Bueno, el tema de la cubierta, si fuera inerte el resto de poda, pues habría que dejar triturar los restos de poda y depositarlo en el terreno. Y bueno, y en el caso del regadío, además hay que llevar un plan de abonado y un plan de regadío bajo asesoramiento técnico, que eso al final pues
más incrementos de costes. Pero bueno, es un tema adicional. Este cuadro lo paso rápido porque me voy a ir a algún ejemplo que seguro que va a ser más interesante o más gráfico. Esto es un poco el cuadro que tenemos de los efectos de la reforma en base al nivel de ayuda, ¿no? Pues bueno, si nos vamos al 18.2 en la comarca de Estepa, pues estamos hablando de que hasta 1,5 hectáreas, una explotación con hasta 1,5 hectáreas de media va a perder un 20%, entre el 13 y el a ver, aquí veo más pequeño, a ver, es que me he equivocado de línea. Sí, perdón. Por ejemplo, tendría hasta 1,5 sería un 20% menos, hasta de la 1,5 hasta 13,9 perdería un 9%, de 13,9 a 15 perdería un 32%, y a partir de 15 estaría perdiendo en torno a un 35%. Esto estamos hablando de pérdida para según el tipo de explotación calculado sobre la media. Que si esto se hace a nivel de agricultor, dice, pues a mí no me da el 30, a mí me da el 20, puede ser. O sea, pero hay otro caso, puede ser, a mí no me da el 30, me da el 45, puede ser, porque como no todo el mundo tiene el mismo valor de derecho, pues todo lo que está por encima de la media, evidentemente va a perder más. Ahora, un ejemplo, y así a la vez pongo el ejemplo de lo que cobraría, además ya aplicado lo que he dicho del pago redistributivo. Un agricultor ahora mismo en la zona de Estepa, que tiene un derecho de pago base medio en la comarca de 306,95 euros. Eso es lo que se cobra ahora de media en la comarca de Estepa. Estoy hablando solo de los derechos. Después pondré un ejemplo para el tema del pago verde y los ecosquemas. Ahora mismo solo estoy hablando de los derechos. O sea, el agricultor medio, el derecho medio en Estepa son 306, con lo cual estará cobrando en torno a 450, 460 euros si metemos el pago verde, ¿vale? Pero me voy a fijar solo en el tema de los derechos. Bien, una vez aplicado el pago redistributivo, que os he dicho antes y demás, hasta ahora mismo la media son 306. Pues una explotación hasta 1,52 hectáreas, imaginaros una explotación de 40 hectáreas, ¿vale? Imaginaros una explotación de 40 hectáreas. Hasta las 1,52 primeras hectáreas va a cobrar 313,88, ¿vale? Desde la 1,52 hasta las 13,93 va a cobrar 366 euros. Pero o sea, más que ahora, de la media. Pero a partir de las 13,93 va a cobrar 261. O sea, entonces veis cuál es el tramo que más beneficiado sale con respecto al de medio, pues entre 1,52 y 13,93. ¿Por qué? Porque hasta la 1,52 te quedas igual, o sea, te queda igual a la media, no igual que ahora, sino igual a la media. De entre 1,52 y 13,93 hectáreas, en ese tramo vas a cobrar más de la media, y a partir de 13,93 vas a cobrar menos de la media y menos que ahora, lógicamente. Con lo cual, ese sería el cálculo con los datos actuales, que sobre todo no creo que mucho en los datos medios de la región, pero sí en el pago redistributivo en función de los cambios que este pago tenga. Y ahora, el tema del pago verde, o sea, los nuevos ecosquemas. Ahora mismo nos vamos al cultivo permanente. Los primeros que ponen TCS, tierra cultivo de regadío. Vamos a fijarnos en que el Ministerio acierte y solo el 80% de los agricultores de Estepa se acojan a los ecosquemas. Ojo, el 20% no es que pierda, es que pierde todo, porque no cobra nada. O sea, es que esto cuando dice el Ministerio, no, es que esta ayuda de los ecosquemas es voluntario. Que yo, a ver, que lo de voluntario es, a ver, voluntario para mí es obligatorio, porque yo lo que quiero es recibir el dinero que me habéis quitado. O sea, que no es una ayuda adicional a lo de antes. Entonces, si se acoge solo el 80, con lo cual el 20, dice, no, es que no me sale, es que le pierdo los números si dejo cubiertas vegetales, ¿sabes? Le pierdo números y no me merece la pena. Bueno, pues se perderá todo y no recuperará nada. Entonces, en este caso, en los cultivos permanentes, en el olivar, los almendros y tal cual, yo cobraba ahora de media en la comarca de Estepa
estaba cobrando 159,61 euros. Eso es lo que cobraba hasta este año. Este año voy a cobrar hasta 159,61, ¿vale? De media, de pago verde. En los ecoesquemas, ¿cuánto voy a cobrar? Pues si estoy con pendiente de menos del 5%, voy a cobrar 71,63. Pierdo el 55% de lo que yo estaba cobrando en el pago verde, ¿vale? Ojo, el 55% hasta las primeras 15 hectáreas, porque como a partir de las 15 hectáreas el ecoesquema se cobra el 70%, a partir de la hectárea 16 voy a perder un 68% con respecto a lo que yo estaba cobrando antes. Si yo estoy en una pendiente entre el 5 y el 10% de pendiente, pues voy a cobrar un 22% menos de lo que cobraba en el pago verde, pero a partir de la hectárea 16 voy a perder un 45% con respecto a lo que cobraba antes. Único caso que sale positivo, cuando la pendiente es mayor del 10%, con lo cual aquí va a haber poco. Pero bueno, en ese caso ganaría un 10% porque voy a cobrar 175 frente a las 159 que cobro ahora. Pero ojo, a partir de la hectárea 16, incluido ese caso, ya pierdo el 23%. O sea, con lo cual veis que el pago verde es la estaca fuerte que pegan en esta reforma. Sí, este es otro cuadro. Este cuadro sería en el caso de que todo el mundo se acoja a los ecoesquemas. Entonces aquí ya no hay nadie que gane. Aquí perdería el que está entre el 5... Vamos, perdería el que está entre el menos del 5%, perdería un 64% y a partir de las 3,16 perdería un 74%, un 74,8%. Y ya incluso el que está en pendiente mayor del 10% perdería, antes ganaba un 10, ahora pierde un 11,8. O sea, y la pendiente se va a calcular porque digo, bueno, ¿yo cuánta pendiente tengo? Ah, pues mira, pues es que yo tengo una pendiente, una parcela que tengo el 5, otra que tengo el 10, otra que tengo el 0, otra que tengo el... Bueno, eso en cada caso se va a calcular según el recinto, porque sabéis que en el SIPPAC veis la pendiente que tiene cada terreno, pues se va a calcular en función de la pendiente que ponga, ¿vale? Que tenga el SIPPAC. Y bueno, por terminar un ejemplo ya global, pues bueno, voy a puesto aquí una explotación de cultivos permanentes, de olivar, almendro, en esta región, en la 18.2, con una pendiente del terreno menor del 5%, que es donde más porcentaje hay en esta comarca. Después hay un porcentaje importante, entre el 5 y 10, pero la que más hay es del 5%, menos del 5%. Supongamos que tiene una superficie de 30 hectáreas y con unos derechos de pago básico con un valor de 330 euros por derecho. Los pagos que actualmente cobra esta explotación son 15.000 euros, 15.048. Con la propuesta de reforma, en el concepto de los nuevos derechos y los ecoesquemas, esos 15.000 pasarían a 10.500, ¿vale? Ojo, estoy hablando siempre de valores medios, lo digo porque hay mucha gente que se puede dar la sorpresa y dice, pues yo no pierdo 5.000, yo pierdo 8.000, claro, porque yo no parto de 330, que parto de 400. Entonces, evidentemente, las pérdidas son mayores. O sea, solo en lo que respecta al pago verde a los nuevos ecoesquemas, pues perdería de esos 4.500 euros, 3.900 lo está perdiendo por el tema del paso del pago verde a los ecoesquemas. Y ojo, lo que yo pierdo por el cambio de región, de las 50 a las 20 regiones, eso va a ser progresivo. Desde el 2023 voy a ir perdiendo, voy a perder, pero voy a ir perdiendo año a año un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero en los ecoesquemas no, los ecoesquemas ya lo pierdo directamente todo desde el 2023, que es de lo que más pierdo, voy a perderlo ya todo desde el 2023. Por lo tanto, bueno, alcanzado el valor medio de la nueva región, las pérdidas se situarían en 4.521 euros, que sería el 30% de pérdida. 25-30% es la media, si me decís, ¿cuánto se pierde en total de media? 25-30%. Ahora, yo me voy a Arbajo de Guadalquivir y con derechos más altos, y allí las pérdidas no son del 30%, hay casos del 60-70% de pérdida. Con lo cual, bueno, en verdad es una pérdida muy, muy importante. Y claro, aquí cuando dice el Ministerio, no, aquí esto, Andalucía va a salir... Bueno, ¿y cómo puede ser Andalucía? ¿Va a salir ganando? Si ayer hacía las declaraciones de Castilla-La Mancha diciendo que van a ganar más que antes. Oiga, aquí si gana alguien es porque pierde otro. Eso está clarísimo. Pero además, estos números son los que son. O sea, que es que no, los números no engañan. Es cierto, y es verdad, que dice, bueno, pero Andalucía en global, en general, pierde, pero no pierde tanto.
sea, pierde 100 millones en Andalucía, estamos hablando, cuando se dice Andalucía pierde 100 millones de euros. Oiga, es que yo acabo de decir que Sevilla pierde 54. Joder, pues sí, ¿por qué? Porque es que hay comarcas de Andalucía que ganan. ¿Cuáles son las que ganan? Las menos productivas. O sea, si este análisis lo hacemos en la Sierra de Armería o en Granada y tal, pues seguramente salgan comarcas. Hay comarcas en esas regiones que pierden también, pero también hay muchas que ganan. Entonces, en el global, ¿qué es lo que pasa? Que el estacazo se lo están dando a las zonas más productivas, cosa que entendemos que no debería ser, tanto en los ecosquemas como en el tema del cambio de las regiones. Bueno, y yo, hemos pasado ya...